estamos entrenando para diga conmigo, entrenando para la herencia. Todos tenemos que ser entrenados. Y yo quiero enseñarle algo y quiero abrir el panorama de lo que quiero hablar. A veces yo tengo 40 años de conocer a Jesús, tengo 40 años de caminar en Cristo, y casi desde que inicié en el caminar con Cristo, estuve muy cerca del que fue mi pastor, estuve viajando mucho con él, estuve en muchas campañas al aire libre, vi de todo lo que usted se imagina. Así es que sé de lo que voy a hablar. Y yo me doy cuenta que a veces batallamos para esto, batallamos para ser entrenados para la herencia. Yo le decía algo, yo he conocido en mi caminar con Cristo, he conocido personas con grandes talentos, grandes llamados, grandes ministerios, pero con un carácter no procesado. Y el problema es que a veces lo que Dios construye con unción, lo destruimos con un mal carácter. Dile al que está a tu lado, ¿para qué venía, pastor? Ahí va otra vez. Lo que a veces Dios construye con unción, lo destruimos con un carácter no procesado por Dios. Todas las cosas que nos pasan en la vida, diga conmigo, todas, Dios las utiliza para procesar nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos debemos de ser procesados. ¿Qué hace Dios en los procesos? Quitarnos lo que en su reino no va a funcionar. No, va otra vez. ¿Qué es lo que hace Dios en los procesos? Quitarnos a nosotros lo que en su reino no va a funcionar de nosotros. El don no se perfecciona, el don es perfecto. ¿Qué se perfecciona? Al que lo posee. Por eso es muy importante que todos comprendamos esta palabra. Somos entrenados para la herencia. Y era lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando a la iglesia de Galacia, algo sumamente importante. Y en 2 versículos el apóstol Pablo encierra una enseñanza grande y poderosa. Así es que espero por favor que me ponga toda la atención. Mire lo que dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 4 versos 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es... Va otra vez, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de él. Es decir, este niño, aunque tiene todo, pero no tiene nada. ¿Por qué? Porque Dios dice, escúcheme, mientras seas niño, no te puedo dar lo que es tuyo. Ya tengo algo para ti, pero no te lo puedo dar. Tienes que entrar en un proceso, y ese proceso, la verdad es el área donde todos los cristianos batallamos. Todos batallamos para entrar en los procesos de Dios. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor, sino que está bajo tutores y curadores hasta... Ahí va. ¿Sabe con lo que más batalla la iglesia? O con lo que más batallamos nosotros. Es con estar bajo. Todos batallamos con eso. Lo que no nos damos cuenta es que Dios dice, eres heredero de algo. Tengo algo para ti. El problema es que necesito perfeccionarte. Te voy a poner bajo tutores y curadores. Ahora, sorpréndase de esto. Me voy a adelantar un poquito al sermón. Uno de ellos, un curador. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que quiero decirle algo que a lo mejor lo hubiera puesto antes, pero no lo puse. Un tutor o un curador, uno de ellos dos era un esclavo. Un esclavo que tenía gobierno sobre el niño heredero. Uno de ellos era un esclavo, de tal manera que era el que le enseñaba las cosas a ese niño heredero. Por eso la Biblia dice que aunque el niño es heredero, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, pero no se le puede entregar la herencia porque todavía no está capacitado. Ahora, una segunda cosa, el apóstol Pablo dice, hasta el tiempo señalado por... les quiero hacer una pregunta y espero que me la contesten. Cuando ese padre ponía bajo el cuidado de tutores y curadores a ese niño heredero, y cuando el padre quería saber cómo iba, ¿quién le preguntaba? ¿Al hijo o al curador o al tutor? Va otra vez, ¿a quién le preguntaba? Entonces escúcheme, y esto es algo bien difícil de comprender. A veces las personas que tienen talento no esperan la autorización del tutor o del cuidador. Pastor, yo tengo talento, tengo llamado, así es que no me importa nada. No te debe de importar. Porque el hecho de que Dios te use no quiere decir que estás sobre la autoridad.
No, va otra vez, porque empezaron a salir chispas. El hecho de que Dios te use no quiere decir que estás sobre la autoridad. Eso quiere decir que Dios te puso para que te enseñen, te preparen, para que Dios te dé la herencia que Dios tiene para tu vida. Pero ahí le va. Aunque tengamos herencia, seguimos estando bajo. Este pastor tiene un pastor. Yo vivo bajo autoridad. Por ejemplo, cuando íbamos a comprar el terreno, ¿a quién cree que fue el primero que le pedí el consejo? A mi pastor. Cuando íbamos a construir y tuvimos que cambiar, ¿a quién cree que le dije? A mi pastor, porque es mi autoridad y yo tengo que aprender a vivir bajo autoridad. Entonces, qué importante es comprender. Dios le dice: tengo algo para ti, pero no te lo puedo entregar porque todavía eres un niño. Entonces te voy a poner bajo el cuidado de cuidadores y tutores hasta que ellos me den el informe de que ya estás listo para recibir la herencia. Entonces ahí es donde nosotros muchas veces batallamos para aceptar lo que Dios tiene para nuestra vida. Por ejemplo, Efesios capítulo 4 versos 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces ahí va, parte de la madurez, diga conmigo, parte de la madurez es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Estar unidos en una misma, estar unidos en una misma, no, quiero que lo diga, estar unidos en la misma. Pero por eso no puedes estar del chongo con tu hermano. Yo a veces me pregunto, los hermanos que viven enojados con otros hermanos, ¿cómo van a llegar al cielo? Porque Dios no va a andar de referee en el cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que parte de la madurez es que todos lleguemos ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el deseo de Dios. Por eso Dios nos pone bajo tutores, bajo cuidadores. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea procesada en los procesos de Dios, de tal manera que nos quite los picos, todas las cosas que no nos van a ayudar a desarrollar el ministerio. No estoy hablando de perfección, porque nadie somos perfectos. Estoy hablando de aquellas cosas que pueden impedir que el ministerio sea desarrollado. Ahora, déjeme decirle algo. A veces nosotros nos gustan las frases bonitas pero antibíblicas. Por ejemplo, se dice mucho: mire pastor, estando yo bien con Dios, con los hombres como quiera. Esa frase es antibíblica. ¿Por qué, pastor? Mira, si tú estás enojado con tu vecino, estás enojado con el compañero del trabajo, estás enojado con todos los que te rodean, dime tú, ¿cómo te van a creer que Cristo vive en ti? No, va otra vez, aunque puje. Es una mentira eso de que, no pastor, estando yo bien con Dios, con el mundo como quiera. No, señor. No, ¿por qué? Porque si mi vecino, tengo buena actitud con él, yo le puedo hablar del Señor y él puede conocer a Jesús. Si el compañero de trabajo, yo tengo una buena actitud con él, escúcheme, yo puedo hablarle del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mi vida. Entonces hay que derrumbar comentarios o pensamientos que se oyen bonitos, pero que son antibíblicos. Por eso es importante lo que dijo el Señor: procurad la paz con. Entonces la Biblia dice que a Dios sí le importa cómo nos relacionamos con todas las personas a nuestro alrededor. Romanos capítulo 8 versos 15 y 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso todo lo que tiene vida crece, pero no todo madura. Y Dios quiere que maduremos, Dios quiere que avancemos, Dios quiere que crezcamos en las cosas espirituales. Por eso es sumamente importante. Todo lo que tiene vida crece. ¿Usted ha visto un arbolito crecer torcido? Creció, pero creció mal. Entonces todo lo que tiene vida crece, pero no todo
No todo madura, y lo que Dios quiere en nuestra vida es que aprendamos a madurar la vida espiritual. ¿Por qué? Porque mientras seamos niños no podemos recibir la herencia. Entonces, a veces muchas personas tienen dificultad con someterse a una autoridad. Y escúcheme bien, porque quiero enseñarle. A veces las personas malentienden el someterse a la autoridad. Voy a hacer todo lo que el pastor dice. Si el pastor me dice, tráigame una despensa a mi casa, ¿se la voy a llevar? Pues claro que no. Obvio que no, yo no te estoy hablando de someterse a eso. Te estoy hablando de someterse a lo que dice esta palabra. A eso es a lo que nosotros nos debemos de someter. Cuando este pastor te dice, la Biblia dice algo, tú tienes que aprender a someterte. Es más, le pongo un ejemplo. Mire, muchos de ustedes a veces van a la oficina y me informan cosas, pero yo quiero decirle algo. Usted no debe de informarme cosas. Pastor, ¿sabe una cosa, pastor? Mire, tomé esta decisión. Espérame, ¿soy tu pastor? Sí, entonces tú no tienes que tomar una decisión, tú debes de venir a pedir un consejo. Y después del consejo tomas la... Sonríale el que está al lado. Sonríale. La gente ve, pastores, ¿qué hice esto? Ah, qué chulo. Pero la Biblia dice que estás bajo tutores y curadores. Entonces tú no puedes hacer eso. Tú necesitas venir, tomar el consejo y después, en base al consejo, haz lo que tú quieras. Porque usted puede recibir el consejo o no lo puede recibir. Pero un cristiano dice, tomo el consejo. Voy por un consejo porque me importa lo que Dios dice a través de su palabra. Porque este pastor no le va a decir lo que yo creo. Este pastor le va a decir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos que vivimos bajo autoridad, es lo primero que queremos hacer porque queremos crecer. Mire lo que dijo el apóstol Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas y que tengas salud, así como prospera. Ahí va, escuche. Prosperar el alma, diga conmigo, prosperar el alma es madurar. ¿Por qué? Es más, ahí le va. Uno tiene que madurar aún cuando tiene un mejor trabajo. Uno tiene que madurar aún cuando Dios te abre fuentes de bendición económicas abundantes. ¿Por qué? Porque si yo maduré en la vida espiritual, aunque entre mucho dinero a mi vida, a mis cuentas, yo voy a seguir amando a Dios. Porque tengo la madurez para decir, me importa más el Señor que todas las cosas. No, alguien tiene que decir un amén más fuerte. ¿Por qué? Porque estoy madurando la vida espiritual. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque le dice, mira, yo deseo que tú seas bendecido en todas las áreas, pero primero quiero que madures. ¿Para qué? Para que cuando madures, nada de lo que venga a tu vida te saque del camino de Dios. Porque ¿cuántos saben que Dios nos quiere bendecir? Claro que Dios nos quiere bendecir, pero el primero es que debemos de madurar dígalo, 1, 2, 3, debemos de madurar el corazón. ¿Por qué? Porque cuando el corazón madura, yo le aseguro que nadie se va a apartar de Dios. Cuando el corazón madura y aprende a saber que todo lo que tengo y todo lo que ha llegado a mi vida viene del cielo, porque toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, cuando el creyente empieza a madurar, diga conmigo, cuando empiezo a madurar, nada de lo que venga me va a apartar de Dios. Por eso lo primero que tenemos que hacer es aprender a madurar el alma. La madurez inicia. No, eso quiero que lo diga y agárrese. La madurez empieza con... Usted no se ha fijado que de repente usted, no, pastor, es que yo le grité porque él me gritó. Oh, entonces eres igual que esa persona. Trague saliva. Sí, cuando una persona me dice, no, pastor, es que me pegó, le pegué, pastor, le pegué. Y yo te digo, entonces, ¿cuál es la diferencia en tu vida? Porque la madurez empieza por... Otra vez, la madurez inicia por uno mismo. Uno mismo tiene que aprender a madurar. ¿En qué sentido, pastor? En el sentido de que yo no le puedo responder a la otra persona como ella me está contestando. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mi corazón. ¿Y por qué? Porque yo he madurado, he aprendido a tener dominio propio. He aprendido a decirle a Dios, Señor, domina mi corazón, domina mi carácter, domina mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero madurar. Mire, por eso le dije, lo que a veces Dios construye con unción, la gente lo destruye con carácter.
Por eso Proverbios dice que vale más aquel que domina su carácter que aquel que conquista una ciudad. El carácter es tan importante en nuestra vida. Por eso es importante. La madurez inicia con uno. Jesús lo dijo de una manera muy dura, muy difícil, pero real. ¿Y por qué? No, a las 3, en unísono. 1, 2, 3. ¿Y por qué qué? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, momento, la madurez inicia por ti. Tú no tienes que ver la paja en el ojo de tu hermano cuando tienes que verla. ¿Qué es más, una paja o una viga? Dios dijo, escuche, Dios dijo, momento, no te preocupes por lo que otros hacen, preocúpate por cómo reaccionas tú. Va otra vez, zona VIP, ustedes son más alegres. No te preocupes por lo que te hacen, preocúpate por cómo reaccionas. Dios los bendiga. Zona Mega VIP, ustedes sí van a responder chido. Ahí va. No te preocupes por lo que te hacen, preocúpate por cómo reaccionas tú. Gracias. ¿Vieron? Siempre es importante porque la madurez inicia por uno mismo. Uno mismo tiene que aprender. Es más, como yo les decía en la mañana, debemos de dejar de decir esas cosas que de repente justifican. Si tú me hablas bien, yo te hablo bien. Si tú me hablas mal, yo te voy a hablar mal. ¿Y por qué? Ese es el pensamiento del mundo. El pensamiento de Cristo, Él decía, cuando lo injuriaban y lo maldecían, Él no respondía palabra. Porque la madurez inicia por... Pastor, es que si usted viera, no tengo que ver, porque Dios no lo está viendo a él, te está viendo a ti. Y cuando Dios ve nuestras reacciones, Él nos bendice, Él nos ayuda. Por eso la madurez, ese traslado de niño a adulto va a costar mucho, pero nos va a bendecir la vida. ¿Por qué? Porque Dios dice, te tengo una herencia, la herencia es tuya, aquí está, la tengo disponible. Pero mientras no hagas esa transición de niño a adulto, la herencia no te la puedo entregar, aquí está, es tuya, pero necesito que aprendas a madurar. ¿Y cómo batallamos para madurar la gente? La gente batalla para madurar. Todos batallamos para madurar en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque siempre queremos encontrar un culpable. Pero delante de Dios el único culpable soy yo. Todos debemos de aprender. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En otras palabras es, no importa cómo me hablen, importa cómo yo reacciono. Va otra vez, porque eso está fuerte, dijo aquel. No importa cómo me hablen, no importa lo que me hagan, importa cómo reacciono yo. ¿Por qué? Porque a Dios le importa mi reacción. A Dios le importa que yo esté madurando en el interior. ¿Por qué? Porque eso significa que Él está trabajando en mi vida. Ahora, las personas que nos rodean nos ayudan a... Por ejemplo, ¿alguien ha visto cuando el carnicero afila el cuchillo con el que corta el ribeye? Costilla cargada, aguja norteña. Sí, que muchos de ustedes ayer hicieron y no invitaron al pastor. Ojalá y les haga daño para que se les quite. Ahí va. Usted ha visto, ha visto cómo hay bola de aguados que no han visto. ¿Con qué le saca? Se llama chaira. Y usted dirá, ¿no será ilógico que con una chaira, con un fierro, le saque filo? Pues sí, así es. ¿Para qué crees que tienes al hermano que está al lado? Para sacarte filo. Unos son chairitas, otros son chairotas, pero todos funcionamos. ¿Para qué cree que está el hermano ahí? ¿Para qué? Para que nos ayude con nuestro dominio, para que nos ayude con nuestro carácter. A veces la gente, ay pastor, es que yo me voy de esta iglesia, pastor, porque aquí hay un hermano. Mira, en todos los lugares va a haber alguien que te va a buscar bronca.
Y eso vale más que lo entienda. No hay iglesia perfecta, la iglesia perfecta está en el cielo. Y si alguien quiere ir, ahorita lo mando. El problema es que la gente dice: no, pastor, yo me voy de aquí porque aquí, pastor, nadie me ama, todos me odian, pastor, y me voy a ir a otra iglesia. Y yo te quiero decir, en otra iglesia va a estar la Chaira. Se me salió. En otra iglesia va a haber Chaira. ¿Y qué va a pasar? Cuando Dios te quiera procesar de niño ¿a quién va a utilizar? A la Chaira. Voltea y dile: Chaira, ya calmada. Dile al que tienes al lado que Dios va a utilizar la Chaira, la persona. Por eso de pronto decimos, es más, hay personas tan inmaduras que dicen: pastor, yo quiero servir, pero no me ponga a servir con ese hermano, con esa hermana. No me ponga a servir, pastor. No me ponga a servir, pastor. Mi corazón está deseoso, pero con esas personas no. Yo te digo, eres un niño. Espérame. Se tenía que decir y se dijo. Yo te digo, eres un niño. No has madurado, no has crecido. ¿Por qué? Porque esa persona que los hermanos no sabían que tú tenías bronca con ella o con él, Dios te está poniendo porque quiere que tengas dominio. Pero nosotros rechazamos a veces las formas que Dios utiliza para moldear nuestra vida. Sí. Las personas que nos rodean nos ayudan. ¿A qué? A madurar. Ahí va. Papás que están aquí, desahóguense. A veces hay un hijo difícil. Desahóguense. 1, 2, 3. ¿Sí o no? De pronto hay un hijo que nos saca. ¿Hay testimonio o no? Sí, ¿es malo? No, no es malo. Y alguien dice: ¿por qué este no salió como los otros? Porque es el que te está ayudando a perfeccionarte. Ay, ¿por qué de todos los jefes que me tocaron en la empresa me tocó el más corajudo, el más enojón? Yo quiero un cambio de departamento. Y Dios te dice: te lo puse para que te ayude a tomar la herencia. Porque las herencias se toman cuando aprendemos a vivir en lo que no nos agrada. ¿Me siguen amando? Sí, pues la gente quiere que Dios le dé la herencia en un ambiente de una burbuja. No se puede. Las personas están ahí para ayudarnos a madurar en el Señor. Sí, a veces nosotros rehuimos, buscamos salir porque queremos un ambiente cómodo, agradable, donde todo sea I love you for you. Pero yo quiero decirle, en ese ambiente nadie crece. Sí, todos. Yo recuerdo una ocasión, no sé si ya se los platiqué. La escuela dominical en la iglesia donde yo iba era a las 2:15 o 2:30, se me olvidó. Tú ni ibas. Era a las 2:30, ¿verdad? 2:30 de la tarde. Ese día yo llegué a las 2:35 y el pastor era como yo: a la hora empieza quien esté. Eso lo aprendí de él. Entonces llegué a las 2:35, la iglesia llena, así como aquí. Me tocó allá al fondo, allí estaba un hermano que éramos amigos. Llego yo, pues ya no hay sillas, me voy hasta el fondo, me hinco a orar, me levanto. Él se sonríe conmigo, yo me sonrío. Dije, me sonreí, no me reí, me sonreí. ¿Qué es sonreír? Pelarle la mazorca y no, me sonreí con él, me sonrío. El pastor, yo creo que me vio que llegué tarde, como yo veo a los que llegan tarde. Sí. Yo creo que el pastor me vio, me siguió y estaba enseñando y veía que no me paraba porque estaba orando. Quizá pensó que me quedé dormido, pero no. Me levanto, me sonrío y que me ve. Y que desde el púlpito, iglesia llena, me dice: pecador, ven para acá y siéntate aquí adelante porque te me estás perdiendo. ¿Qué? Me sonreí con este cuate que tiene cara de chiste. Pecador, vente ya rápido. Mi mamá estaba ahí en la iglesia. Yo no sé si ustedes estaban ahí, porque ellos iban conmigo, ellos son parte. Sí. O bueno, íbamos a la misma iglesia, Yadira y Baldo.
Sí, me habla. Y ahí voy yo, de verdad, agarré mi Biblia, mi libreta, mi lápiz, y ahí voy yo así, como un cristiano regañado. Me senté en la primera fila ahí porque me dijo, siéntate aquí. Quitó a uno y me dijo, déjelo que se siente ahí este pecador, lo voy a estar vigilando. Y yo, ¿qué onda? Me senté, le puse atención toda la clase, se acabó, se fue a su oficina, se acaba la reunión. Voy, le toco a su oficina, me abre, me ve, ¿qué quieres, pecador? Pastor, pues que me disculpe, no vuelve a suceder. Eso espero por tu bien, paz, y que le da el cerrón a la puerta. Y ahí voy yo. ¿Qué le quiero decir? Algunos de ustedes se hubieran ido de la iglesia, pero yo entendí algo. Yo entendí que ese hombre era lo que yo necesitaba para mi vida. Que nadie podía dominar a este bronco, y no soy amigo el bronco. Yo sabía que Dios sabía que el único que podía domar a este bronco era Él. Así es que Dios me llevó a ese lugar para que ese hombre que era difícil dominara a este bronco y lo encaminara en las cosas de Dios, que le ayudara a quitar muchas cosas y a trasladar su vida de la niñez a la adultez espiritual. Muchos se hubieran ido, pero yo entendí que el proceso a veces es complicado, pero que era lo que Dios quería para mi vida, y el resultado es obvio. Así es que a veces ese proceso no nos agrada, porque decimos, ¿por qué? Por eso la Biblia dice que hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su. Por eso el don no se perfecciona, se perfecciona al que lo tiene. Porque muchas veces podemos ser buenos en lo que hacemos, podemos hablarle a la gente de Dios, pero alejarlos con nuestra actitud. Va otra vez. A veces podemos hablarle a la gente de Dios, pero podemos alejarlos con nuestra actitud. Por eso no. El don no se perfecciona. Se perfecciona al que lo posee, al que lo tiene. Dios dice, ven para acá, quiero que tu don sea efectivo. ¿Por qué? Porque el don es para bendecir a las. Va otra vez. El don es para bendecir. Voy a decir algo, escúcheme. Yo no creo que el don Dios me lo haya dado para hacerme rico. Ni creo que Dios me dé una iglesia para hacerme rico. Yo no creo en eso. Yo no creo en iglesia, en pastor rico, iglesia pobre. Este pastor no cree en eso. Yo creo que si Dios nos va a bendecir a todos. ¿O no? ¿Va o no? Dios nos va a bendecir a todos. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que Dios viene a nuestra vida, nos dice, te voy a dar el don, pero te voy a perfeccionar. A Moisés le tardó 40 años perfeccionar su don en el desierto. A veces no entendemos que los procesos que vienen a nuestra vida es Dios que nos está llevando a la madurez para darnos la herencia que Él tiene para nuestra vida. Por eso 1 Corintios 13:11 dice esto: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Por eso es sumamente importante. Tenemos que ser niños, pero no. La Biblia dice que tenemos que ser como, pero no niños. Papás que están aquí. Cuando tenías tu niño chiquito, que ya empezaba a comer comida sólida, y le dabas pollito, chicken, y le dabas pollito, le ponías la pata del pollo ahí, órale, ¿qué hacía? Porque era ¿sabe qué hace este pastor? Trato de desmenuzarle la palabra de Dios para que usted la pueda digerir, y cuando usted la digiere, usted pueda crecer, madurar, desarrollarse. Eso es lo que este pastor trata de hacer con su vida. Por eso usted viene y yo trato de explicarle lo más que puedo los versos. ¿Por qué? Porque me ve desmenuzando.
Así como cuando mi esposa me dice, desmenúzame el pollo o la carne de puerco. Lo tengo que hacer, ya sé. Sí, entonces, ¿qué hago? Me pongo a desmenuzar el mensaje de tal manera que yo le digo a usted, está listo, usted se lo puede comer. Y eso provoca en usted que usted crezca y madure, porque eso es lo que Dios busca en nuestra vida. Según 1 Corintios 3 del 1 al 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como espirituales, sino como por eso, escúcheme, es bien triste de pronto. Es bien triste de pronto que la gente después de años de caminar en el Señor, le digo algo y no se enoja. Chipote con sangre, sea chico, sea grande. Es más, me volteo para no ver a nadie. Es bien triste que personas con años en el Señor todavía se ofendan por cualquier cosa. ¿Cuántos años tienes en Cristo? 30. Y todavía te duele que te dejen con la mano tirante. Todavía te duele eso. Que no has madurado, no has crecido. No has sabido que tú estás aquí por Dios. No te has dado cuenta que Dios te trajo aquí para que crezcas, para que madures, para que te desarrolles y para que tengas dominio propio, y que esas cosas las dejes de ver, dejen de estar en tu vida, para que tengas el pleno conocimiento de Dios en ti. Por eso el Señor le decía a la iglesia de Corinto, hermanos, yo quise hablarles como espirituales. Quise tratarlos como gente adulta, como gente joven, como gente que ya está aprendiendo. Pero me di cuenta que no podía tratarlos así, sino como a carnales, como a niños. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces. A ver, mamás que están aquí, si usted a su hijo de 5 años todavía le da biberón y no le da comida sólida, ¿qué le va a pasar? A ver, échele, zona VIP, ¿qué le va a pasar? Porque el tiempo de la leche ya pasó. Ahora su cuerpo está pidiendo algo más sólido. Entonces, por eso hay tanto cristiano debilitado en la iglesia. Por eso hay tanto cristiano que no avanza en la vida espiritual. Por eso hay tanto cristiano que se lamenta, se siente por todo. ¿Por qué? Porque tú les quisiste a dar vianda, pero no pudieron, sino que quieren seguir tomando. Mire, yo creo que Baldo y Yadira pueden testificar algo de eso. Si usted supiera cómo nos trataba el pastor que yo tenía, daba miedo. Y yo no estoy diciendo que yo los voy a tratar así, Dios me libre. A mí me trataron así porque era lo que yo necesitaba, y yo estoy consciente de eso. Pero yo quiero decirle algo. Por ejemplo, las personas que suben aquí a predicar cuando yo no estoy, los pruebo. ¿Los qué? Los pruebo. Al menos 2 cosas. Número 1, ¿vas a predicar, hermano? ¿Puede? Sí, ok. Entonces, antes de que usted predique, yo quiero saber lo que usted va a predicar. Me manda el sermón. Lo quiero leer, lo quiero ver. Y no hay con que no puede. Y no hay con que no. ¿Por qué, pastor? Si Dios me va a usar. No me importa si Dios te va a usar. Quiero ver lo que vas a predicar. Número 1. Número 2. Si yo te pongo aquí 50 minutos y tú te pasas 55 minutos, no vuelves a predicar. El pastor, es que Dios me ungió. Está bien, qué bueno. Pero usted necesita aprender a... Imagínate, hace yo creo que ya casi un año, el pastor Paco, mi pastor, me dijo: ve a predicar a la fe, quiero que te avientes las 4 reuniones. Te ajustas al reloj. 3 minutos antes de que el reloj terminara, aquí está el lugar. ¿Podía seguir predicando? Sí, claro que podía seguir predicando, pero mi jefe me dijo que me ajustara, y al reloj me ajusto. A veces esas son las cosas con las que la gente batalla para someterse, y es algo importante. Por eso el Señor dijo: les quise dar vianda, una vianda firme, pero no pudieron, querían seguir tomando. Por eso aprovecho para desahogarme. En el liderazgo no puede haber niños, porque de repente este pastor se pone
Difícil. Difícil. ¿Por qué? Porque estamos liderando una iglesia más o menos grande. Y todos tenemos que responder a lo que estamos haciendo. Nadie se me puede quedar atrás, porque el que se queda atrás, se quedó atrás y va. Todos tenemos que aprender a que hay una exigencia en el reino. Por ejemplo, alguien me dice: pastor, es que ya no quiero servir, pastor. ¿Por qué? No, ya no tengo ganas. A ver, espérame. El reino de Dios no es así. Es que es voluntario. Sí, es voluntario, pero cuando tú decides comprometerte, por eso, déjame hacerle una pregunta. ¿Cómo quieres que te trate? ¿Como niño? ¿O como niño en proceso para ser adulto? ¿Va otra vez? ¿Cómo quiere que lo trate? ¿Como niño? ¿O como un niño en proceso para ser adulto? Porque todos tenemos que pasar ese proceso, nos guste o no nos guste. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque aún sois carnales y pues habiendo entre vosotros, ¿qué? No habla de celos de pareja, habla de celos ministeriales. Pastor, ¿por qué a ese hermano lo puso como coordinador de Ujiere? El hermano Susi, la hermana Susi, el hermano Juanito no tienen revelación de Dios. A mí era el que me tocaba por antigüedad. No. En la iglesia no hay antigüedad, en la iglesia hay madurez. Otra vez. En la iglesia no hay antigüedad, en la iglesia ¿qué hay? Madurez. No, pastor, es que me tocaba a mí, pastor, y yo no, pastor, yo me voy de la iglesia donde otros me reconozcan. Bájale 2 rayitas a tu cuento. Mire, cuando yo llegué a la fe, yo era un predicador ya hecho. Pero ¿sabe qué tuve que hacer? Sentarme a recibir como cualquiera. Porque tenía ese corazón. Señor, yo voy a hacer como que no sé nada. Es más, yo le dije al pastor, porque yo lo conocía desde antes, yo le dije al pastor: pastor, tú me conoces y yo te quiero pedir algo. No me pidas, no me pongas a predicar. Déjame a mí sentarme a aprender, porque quiero aprender. No me pidas que ayude nada. Y respetó esa decisión. Durante varios meses yo no hice nada. Yo iba a la iglesia y obviamente me empecé a involucrar. Yo cuidaba el estacionamiento. Andaba todo empolvado por el estacionamiento, acomodaba los carros en la fe. ¿Por qué? Porque aprendí que era un proceso. Y ese proceso yo tenía que aceptarlo, me gustara o no me gustara. ¿Por qué? Porque era la única forma de que Dios me diera la herencia en mi vida. Hay momentos, cosas que no nos agradan. Hay procesos que decimos: ¿pero por qué, pastor? ¿Pero por qué yo tengo que empezar desde abajo, pastor? Si yo allá en la otra iglesia eras, dile al que está a tu lado, eras. Aquí se empieza desde abajo. ¿Para qué? Para entender lo que Dios va a hacer en tu vida y a través de tu vida. Por eso es muy importante. Y déjenme decirles una pregunta: ¿todavía me aman? ¿Cómo medimos cómo terminamos después de enfrentar situaciones difíciles? ¿Cómo terminas? ¿Tuviste problemas con un hermano de la iglesia? ¿Tomaste la decisión de ya no hacer nada? ¿O tomaste la decisión de irte de la iglesia? Yo te digo una cosa: eres inmaduro. ¿Cómo terminamos después de, por ejemplo, Pablo y Silas, cómo terminaron en la cárcel? ¿Cómo? Porque eran maduros. Ellos terminaron en la cárcel adorando al Señor. Y yo: hermano, ¿por qué estás así, hermano? Triste, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Pastor, es que un hermano me dañó. Un hermano de la iglesia me dañó, pastor. Y yo digo: oye, qué hermano tan poderoso. Trae todo el flow, que tiene la capacidad de dañarte. Órale, preséntamelo.
Porque si tiene el poder de dañar, oye, qué poderoso es. No, iglesia, no te engañes. Nadie tiene el poder de dañarte si tú no quieres. Nadie. Pablo y Silas, la cárcel no los dañó. Ellos levantaron una adoración al Señor y la Biblia dice que aquel lugar tembló y ellos quedaron libres. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hizo Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac? Iremos, adoraremos y regresaremos en paz. ¿Cómo queda nuestra vida después de enfrentar una dificultad? Porque me encanta lo que la Biblia dice acerca de Samuel. La Biblia dice, y el joven Samuel iba y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué importante. Samuel iba creciendo, iba acepto delante de Dios, iba acepto delante de los... Él tenía cuidado en el equilibrio, porque es importante que la vida cristiana sea equilibrada. Sí. Por eso es importante lo que estoy hablando. Por ejemplo, Lucas 2:52, hablando de Cristo. Y Jesús crecía y en estatura. No está hablando de 1.50, 1.60, no, está hablando de la apariencia o de cómo las personas lo veían. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en reconocimiento y en gracia para con Dios y los hombres. Qué importante es comprender que para recibir una herencia, Dios quiere que transitemos por esas áreas que a veces no nos agradan, pero que es Dios tratando de decirnos: quiero que dejes de ser niño porque eres un niño heredero, pero que todavía no te puedo dar la herencia. Necesitas pasar por este proceso para que al final del proceso yo te pueda entregar la herencia. Ahora, Dios nos pone ¿bajo qué? Sino que ahora que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ponga atención, tutores y curadores. Los tutores eran esclavos a quienes se les confiaba el cuidado de los menores. Aunque él era el dueño, era el heredero. Si el esclavo le decía: para allá no vas, ¿qué sucedía? Para allá, aunque fuera el mero dueño. Ahí va, escúchenme. La intención del Padre era que él aprendiera obediencia. Va otra vez. La intención del Padre era que él aprendiera. Porque el niño podría decir: espérame, soy el mero mero, ¿cómo me voy a someter a ti que eres un... Es como cuando la gente a veces dice: ¿y por qué me voy a someter a un pastor? ¿Por qué? Primero, porque a mí me puso el Padre. Y Dios dijo: te vas a someter a lo que Él dice, te vas a someter a las reglas. Y vuelvo a aclarar, no a los caprichos de una persona, sino a las reglas de Dios. Dios dijo: te vas a someter. Aunque puedas tener dones, talentos, llamados, ministerios, y aunque Dios te use más, tú vas a aprender a someterte. Qué difícil es eso. Sobre todo cuando alguien sabe que tiene un llamado. Lo primero que dicen: ¿y por qué me voy a someter si yo tengo llamado? Me unjo para ser pastor en el nombre del Señor. Ese es el error más grande que alguien puede hacer, porque no es así como Dios trabaja en la vida. Ahora, los curadores eran mayordomos que administraban sus propiedades hasta que tuvieran edad suficiente para hacerlo por sí mismos. Por eso Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo viene también de la palabra tutor. La ley ha venido a ser aquella que nos dice qué hacer y hacia dónde. La ley era nuestro
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hijo pródigo. Va, hijo. Va, hijo. ¿Estaba capacitado para administrar la herencia? Va, ¿estaba capacitado para administrar la herencia? No. Un día el hijo llegó y dijo: ya tengo edad, así es que tengo unción, tengo todo, así es que yo puedo hacer lo que quiero. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre: aún no estás listo. Cuando prediqué se sanó un enfermo, pero no estás listo. Cuando prediqué se resucitó un muerto, pero no estás listo. Es que cuando prediqué Dios hizo cosas maravillosas, pero aún no estás listo. No, pero yo quiero. Bueno, ándale, tenga, órale, ahí le va. La Biblia dice que le dio la parte de los bienes que le... y se fue lejos. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Lo perdió? La pregunta es: ¿estaba capacitado? ¿Estaba capacitado? No estaba capacitado, pero no quiso estar ya más bajo tutores y curadores. Y cuando uno no está dispuesto a esperar el tiempo del... Si no me lo dice, empiezo a predicar otra vez. Esperar el tiempo del Padre, porque todo tiene su tiempo. Entonces, este joven no esperó el tiempo del Padre, aunque el Padre le dijo: pues ve, pero vas sin que yo lo autorice. Y por eso le fue, porque todavía no estaba preparado. El hijo pródigo fracasó en su intento de querer administrar sus bienes. Por eso la Biblia dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Qué interesante es aprender a que nosotros, Dios nos llama a vivir bajo autoridad. Dios nos llama a pertenecer a un lugar, a tener pertenencia en algún lugar, a caminar y adherirnos al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para lograr cosas en Dios. Por eso es sumamente importante. Miren lo que dice Filipenses 4:9. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Filipos: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, haced esto, y el Dios de paz estará. Wow. La iglesia tenía que aprender a vivir aprender que Dios nos pone tutores y curadores. ¿Para qué? Para poder entregarnos la herencia. Esa herencia que todos tenemos, todos somos dueños de una herencia. Lo que pasa es que hay herencias que están esperando la madurez de alguien. Hay herencias que esperan que el niño pase a ser un creyente maduro. ¿Para qué? Para que Dios deposite la herencia que Él determinó sobre él. Por eso, el no aceptar tutores y curadores en tu vida es un indicio de que no estamos preparados para recibir la herencia. Sí. Uno tiene que aprender. Y no es porque yo quiera que usted tiene que someterse a lo que yo diga. No, olvídese de eso. Ni mi esposa me hace caso. Así es que no. Entonces, pastor, ¿qué es someterse a la autoridad? Por ejemplo, la Biblia dice: sujetaos a vuestros. Sujetaos a vuestros. Otra vez, sujetaos a vuestros. Ven, Dani, ven, rápido, córrele. Dios dice: Dani, bueno, suéltame y ahorita vas a entender lo que vamos a hacer. Yo le digo: Dani, vamos a construir una iglesia grande. Dani, tráeme una despensa. Dani, si te compras una camisa, cómprale una al pastor. Dani, vamos a levantar una obra allá. ¿Me está comprendiendo lo que quiso decir el Señor? O sea, yo no tengo el poder para decirle a usted: hermano, tengo ganas de una carnita asada, ¿me la puede comprar?
Aunque la neta me gusta un chorro, pero yo no se lo puedo decir. Yo no le puedo decir, hermano, ¿saben una cosa? No, hombre, cómpreme unos zapatos, hermano. Yo no puedo hacer eso. No puedo, ni debo, ni quiero. Pero lo que sí te puedo decir es: vamos a construir una iglesia para 1600 personas. Y vamos a echarle todas las ganas todos. Y toda la iglesia dice amén. ¿Por qué? Porque están sujetados a una autoridad. Pero más que a una autoridad, a una visión. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la autoridad es llevar a la iglesia a cumplir los sueños que Dios tiene. El mayor trabajo mío, escúcheme, es decirle todos a ustedes lo que Dios quiere, y que todos los que estamos aquí vayamos a hacer y cumplir lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Cuando las personas entienden esa conexión que debe de haber, es como nosotros empezamos a entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Primera de Reyes 12 al 14. Deme 2 minutos y termino. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roa, según el rey lo había mandado, diciendo: venid, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ahí va. Diga conmigo: el problema de no madurar. Dios le entregó el reinado a Roboam, hijo de Salomón. Y este muchacho no buscó el consejo correcto. Pensó que él podía resolver las cosas. Porque a veces tenemos el don, tenemos el talento, y pensamos que al momento que Dios nos usa no necesitamos a nadie. Pero yo quiero decirle algo: aunque Dios usa a este pastor, yo sigo necesitando de mi pastor. Sigo necesitando de sus consejos, de su guía, y ahí le va, también de sus regaños. Sí. Yo sigo necesitando de él. Y yo me he puesto algo en mi corazón, que si Dios llegase a hacer esta congregación más grande que la que él tiene, yo seguiré sometiéndome a la autoridad de mi pastor. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que yo aprenda que siempre debo de estar bajo tutores y curadores que me ayuden en mi vida espiritual. Y eso es lo que este pastor trata de hacer con la iglesia. Por eso, qué importante es comprender esto. Quiero terminar. Suban, muchachos, por favor. Primera de Samuel 24, 5 y 6. Después de esto se turbó el corazón de David. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Aproximadamente se cree que Saúl lo persiguió aproximadamente de 2 a 3 años. Fue la persecución. Un día Saúl estaba en una cueva, cansado, dormido. David se escabulle, lo tiene enfrente sin que los guardias lo estuvieran cuidando. David estuvo tentado a matar al rey, y él era el ungido, el que seguía. Pero la Biblia dice que David tuvo temor. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido. Lo pudo haber matado. Escúcheme. Y aunque David era el ungido, no era su tiempo. Va otra vez. Lo pudo haber matado, y David pudo haber ascendido al trono, pero no era su tiempo. Porque el hecho de que yo tenga unción no quiere decir que es mi tiempo. El hecho de que yo sepa hacer algo no quiere decir que es el tiempo que Dios estableció para mí. Por eso era el momento de David para subir al trono, matar a Saúl.
pero no era el momento de Dios para David. ¿Nosotros qué esperamos, pastor? El momento de Dios. Ese momento es el que esperamos. ¿Para qué? Para que Dios le hable al curador y le hable al tutor y le diga: ¿cómo ves a mi hijo? ¿Está listo o no está listo? Y si el tutor y el curador decían: dale un mes más, perfecto, un mes más. Pero si el tutor y el curador decían: ya está listo, en ese momento el padre le entregaba, porque sabía que el hijo iba a hacer algo bueno con la herencia. Por eso, amada iglesia, quiero cerrar con este pensamiento. Hay que esperar la aprobación de Dios. Mientras tanto, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir madurando. Y recuerde, la madurez inicia por uno. Las decisiones que yo tome cuando algo me sucede marcarán la madurez o la inmadurez que hay en mi vida. Por eso es necesario crecer, avanzar en el Señor. Y una vez que el Señor nos diga: estamos listos, tenga la seguridad que usted va a disfrutar la herencia. Cuando Dios haga milagros a través de su vida, usted no se va a sentir orgulloso, usted se va a sentir agradecido de que Dios le use a usted. Porque el orgullo nos aleja de Dios, la humildad nos acerca a su corazón. Póngase de pie.